Innovación 360, el podcast de Innocu para el sector asegurador. Bienvenidos, bienvenidas a Innovación 360, el podcast de Innocu en el que hablamos de innovación en el sector asegurador. Soy Carlos Iñiguez, soy responsable de marketing y ventas en Innocu y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Sandra Balado. ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Muy bien, encantado de que estés aquí con nosotros. Sandra es responsable de operaciones de cobros de Innocu, lleva 20 y pico años en el sector asegurador, sí. Y lleva, si no recuerdo mal, 11 años como responsable de operaciones de cobro. Sí, así es. ¿Tienes experiencia? Un poquito. Muy bien, un poquito, pero cada día se aprende algo. Efectivamente. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí, por ofrecernos tu tiempo y tu conocimiento. Vamos directos a lo que nos ocupa. ¿Qué es la concurrencia de seguros? Vale. Bueno, pues la concurrencia de seguros no es más que dos compañías de seguros asegurando un mismo bien que además tiene un mismo tomador. ¿Vale? Y a partir de aquí se deben establecer una serie de cálculos y debemos contar con una serie de datos que nos van a permitir saber qué parte debe asumir cada compañía que concurre en ese mismo riesgo asegurado. ¿Cómo dirías que afecta la concurrencia de seguros tanto a los asegurados como a las entidades aseguradoras? A ver, bajo mi punto de vista, al asegurado no le afecta en demasiado. Sí que es verdad que el asegurado no puede estar doblemente indemnizado, sea por reparación o sea por indemnización directa. Y eso es algo que debe estar comunicado a las compañías, principalmente a la suya, a la que le asegura directamente. Porque si no, si esto no ocurre, está doblemente indemnizado y entonces le toca a la compañía reclamar esa parte o reclamársela al asegurado. Y a la compañía es más trabajo al final. Es más trabajo. ¿A las compañías les afecta en bueno, ese pues sentido? Entorpece el recobro. Entorpece el recobro a esa otra compañía con la que concurre en ese bien. Uh-huh. El proceso se hace más largo. Es un proceso más largo, al final hay más intervinientes, entiendo. Eso es. Y más procesos que cubrir. Para ti, según tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que se pueden dar en un caso de concurrencia de seguros? El principal problema es no tener la información que necesitamos para hacer un recobro. Aquí es muy importante que haya esa información que nos la facilita siempre un perito. Uh-huh. Esto es así. Sí es verdad que no todos los siniestros hay una intervención de un perito. Entonces, en esos casos que son siniestros de menor cuantía, sí que es verdad que esa información pues corre de cargo pues del tramitador o incluso nuestra, ¿vale? En nuestra gestión como proveedores de servicios. Pero normalmente cuando hay concurrencia son siniestros de un importe importante en los que no está de menos que aparezca un perito y que sea el perito el que recabe la información necesaria para poder hacer esa concurrencia de forma fácil y ágil. Uh-huh. Ponnos un ejemplo para entrar en situación. Vale. En el sector multirriesgos o con el ramo multirriesgo. Vale. El incendio, por ejemplo, es un siniestro en el que tú formas parte de una comunidad, tienes un piso en esa comunidad y hay un vecino que ha tenido un incendio en su vivienda, ¿vale? De inicio la compañía o el proveedor de servicios, como en este caso somos nosotros, Innocu, realizaríamos una reclamación, un recobro contra el causante de ese incendio, uh-huh. Porque en realidad es sobre quien recae la culpa, pero en los casos en los que el causante es insolvente y carece de cobertura, no nos queda otra que aplicar concurrencia de seguros con la comunidad de propietarios. Y dirás, ¿y esto cómo puede ser, no? Bueno, pues como sabemos, en los seguros los elementos concurrentes son aquellos
que es aquello que se llama continente, ¿no? Paredes, techos, suelos, ventanas, puertas, todo aquello que, como a mí siempre me han explicado, cuando cojas un piso le des la vuelta, todo aquello que no se caiga es un elemento concurrente, ¿vale? Entonces, eso sería un ejemplo de concurrencia con la comunidad, porque todo aquello que son puertas, ventanas, paredes, suelos, techos, son elementos que están asegurados tanto por el seguro privativo de la vivienda afectada como por la comunidad, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos la concurrencia de seguros en siniestros de agua, pues cuando hay filtraciones, fachada comunitaria, filtraciones por la cubierta, etcétera. Claro, al final es dos aseguradoras o más son las que concurren en ese momento, Sí. Digamos que son responsables de cubrir ese siniestro. Exacto. Y por lo tanto hay que decidir o hay que repartir a ver quién paga qué. Bueno, solo se pueden reclamar por concurrencia los daños en continente, ¿vale? Esto es importante. Y luego, para saber cómo hacerlo, debemos contar con una serie de datos. El principal dato es saber cuál es el coeficiente de participación que tiene el perjudicado sobre la comunidad, ¿vale? Además de ello, es necesario tener claro cuál es el capital que aseguramos, que eso evidentemente como proveedor de la compañía lo conocemos porque consta en póliza, pero además si hay un informe pericial, en el informe pericial siempre se indica cuál es el capital asegurado, ¿vale? Y el último dato que necesitamos es cuál es el capital que asegura la comunidad, que es la otra parte concurrente. O sea, son 3 datos. 3 datos magníficos. Esto es lo que tenemos que tener, es básico, ¿no? Sí, esto es principal. Es fácil hablabas antes de la reclamación del perito, que el propio perito muchas veces ya os ofrece ese dato. ¿Qué pasa si no tenéis ese dato? ¿Cómo lográis obtenéis ese dato tan importante? Mira, como te he dicho, al final el capital asegurado lo tenemos en póliza, ¿vale? O sea que esto al final es el cliente el que nos lo proporciona. ¿Cuál es el coeficiente de participación? Consta en las escrituras de la vivienda. Si no hay un perito, se puede hacer la consulta al asegurado, pero si no queremos molestar al asegurado, podemos consultar en el catastro de la sede electrónica del catastro español cuál es ese dato. Siempre vamos a tener la dirección del riesgo. Vamos a poder identificar el piso y la puerta. En el catastro sale el porcentaje de participación de cada vivienda del territorio español. Sí que es verdad que hay catastros de comunidades forales y aquí es donde tenemos el problema. Ajá. ¿A qué te refieres? Pues el resto los catastros forales no informan sobre los porcentajes de participación, ¿vale? Entonces aquí es cuando tienes que averiguarlo tú de forma manual, ¿vale? Y es quizá el mayor problema que nos encontramos cuando estamos haciendo zonas del País Vasco, Navarra, ¿vale? Las comunidades forales son las que quizá nos dan más trabajo por ello, porque tenemos que sumar cuál es los metros cuadrados de la comunidad, dividirlo a través de cada piso, cuál es el metro cuadrado que tiene cada vivienda y hacer una regla de 3 para obtener finalmente ese dato. Porque no ofrecen el catastro directamente. No está ofrecido en sus páginas webs, entonces lo hacemos de forma manual. Entonces, según comentas, lo fundamental es todo el tema de los datos, es decir, tener esos datos que nos van a permitir calcular la participación de cada asegurada, la responsabilidad de participación. Exacto. A mí se me ocurre esta relación, entonces, cuando estás reclamando un siniestro, cuando estás tramitando este siniestro, no sé qué escollos, qué problemas te puedes encontrar a la hora de tramitarlos, pues al solicitar información a la compañía contraria, ¿qué problemas se derivan? El principal problema es no saber cuál es el capital que asegura la otra compañía. Aquí tenemos que sobre todo si no hay un pericial que te lo diga de la compañía contraria o nuestro propio perito que tenga esa información porque haya tenido un contacto con el perito de la comunidad,
El problema es que tienes que fiarte de la información que te da la compañía contraria cuando le estás haciendo una reclamación que de inicio va a ser una reclamación sin cantidad, porque no conoces cuál es su capital asegurado. Entonces, el primer contacto no puede ser otro que el que necesitamos hacer es una reclamación por concurrencia respecto a este siniestro, y para ello necesitamos poder calcular el coeficiente de participación, por lo que os rogamos, ¿no? Pues, que nos aportéis el dato del capital que aseguráis. Y me da curiosidad, ¿y este dato te lo dan con facilidad? ¿Es un dato difícil de extraer? Pues no siempre nos lo dan, evidentemente. Entonces tienes que estar peleando y haciendo una reclamación sin cantidad, con los datos con los que de inicio partes, y esperando que te hagan una oferta, y a partir de ahí pues ir tirando del hilo. Pero sí, lo suyo sería que cuando concurren, la compañía del causante, o sea, la compañía contra la que estamos reclamando, participe esa información para que se pueda hacer ese cálculo. Entonces, ese es el principal problema que tenemos. ¿Por qué crees o para qué ocultan esa información? ¿O por qué cuesta tanto obtenerla? Pues para empezar, porque no hay un pericial por su parte. Si nosotros tenemos un pericial, un perito interviniente, y ha podido contactar con el perito contrario, es fácil obtenerlo, pero si no, claro, es un problema. Aquí la comunicación es básica. La comunicación entre las dos partes. Entre las dos partes. Sí. Imagínate, bueno, que tienes este problema, que no estás pudiendo obtener este dato. Hemos hablado también, has comentado que al final el tiempo de tramitación se dilata porque hay más partes en juego, etcétera. Aquí la pregunta sería ¿cómo puedes hacer, cómo puedes evitar o minimizar, o cómo puedes mejorar ese tiempo de tramitación con esta serie de problemas? O sea, ¿qué se puede hacer para acortar el tiempo de tramitación cuando tienes este tipo de situaciones? Mira, Carlos, partimos de una formación. El equipo tiene la formación suficiente como para saber desde el primer momento en el que nos llega el encargo qué es lo que no tiene y por tanto, a por qué debe ir desde el minuto uno, ¿no? A posteriori, cuando ya tienes la información, las mejoras que tenemos a nivel informática y tal nos permiten hacer reclamaciones de forma muy fácil, muy rápida y en el tiempo bastante constantes. Es decir, formación. Tecnología, formación. Tecnología y formación. Tecnología y formación. Tengo curiosidad. De los temas que llevamos desde Innocu, sí, ¿qué porcentaje corresponde a siniestros en los que hay esta concurrencia de seguros? Mira, son todos aquellos en los que por porcentaje te diré que más o menos es un 5%, ¿vale? Aprox. Pero también es verdad que de inicio hay siniestros que no hacemos concurrencia porque vamos directamente al causante, y solo cuando el causante demostramos que es insolvente, que la reclamación es inviable y que no vamos a conseguir nada ni por vía judicial, es cuando podemos aplicar también la concurrencia, ¿vale? Con otro seguro, pues en este caso de comunidad, donde poder recobrar y obtener ese importe que al cliente le va a compensar sus cuentas, ¿vale? Entonces, yo te diría que ronda eso, el 5% del volumen actual. Y también, por curiosidad, la cuantía más alta o el siniestro con la cuantía más alta en las que hemos tramitado. Pues unos 16.000 euros. 16.000 euros. Para cerrar, los 3 inputs que recogerías sobre este tema, sobre la concurrencia de seguros. Vale, pues los 3 inputs más importantes para mí son una calidad pericial. Calidad pericial, ¿te refieres a que el perito sepa qué es lo que debe incluir en su informe? Cuando un elemento es concurrente, el dato de con qué es concurrente debe constar en el pericial. Como segundo input importante serían aquellos datos que son absolutamente necesarios
con los que debe contar todo proveedor para poder hacer esa concurrencia, tenerlos bien claros, ¿vale? Y el tercer input importante para mí es dotarse de aquellos procesos que mejoren los tiempos de gestión. ¿Te refieres a nivel interno? A nivel interno, sí. A nivel de tramitación. De tramitación, así es. Perfecto. Sandra, pues muchas gracias. A ti. Gracias por tu tiempo y por respondernos a todas estas preguntas. Nosotros compartiremos también la herramienta. Claro que sí. Y poco más que añadir. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Si os ha gustado, pues compartid, comentar en redes y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Tienes más?